Bueno, un abrazo para todos en esta noche. Bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro programa titulado Línea de Tiempo. Y sí, estamos trabajando en una línea de tiempo desde que todo esto arrancó. Desde que toda esta historia, por lo menos para nosotros, como seres humanos, pues empezó, ¿no? En esta época, en este tiempo. Bueno, una noche un poco fría todavía en nuestra querida Bogotá. Yo cuidándome todavía esta tos. Espero que usted también se esté cuidando bastante porque estos climas a veces son, Dios mío, una locura, ¿no? Bastante, bastante locos estos climas. Pero bueno, cuidándome también yo de esta tos por acá. Y voy a entrar por aquí a mis redes sociales. Voy a empezar a compartir links, empezar a compartir cosas por acá para, para que más personas se unan, ¿no? En esta noche, para que más personas estén allí en este buen tiempo. Bueno, de hecho, Vivi Vivas ya me saludó. Un abrazo para Lady, un abrazo para Johncito también. Bueno, voy a compartirlo por acá. En nuestra comunidad también. A ver, por acá, comunidad. Eso es. Muy bien, y empezamos nuestro nuevo episodio. Línea de tiempo, ¿no? Ya vamos en el episodio 13. Wow, esto ha volado, el tiempo ha pasado rapidísimo, ¿no? Ha volado este tiempo. Bueno, entre otras cosas también le pido, usted puede compartir también este link. De hecho, yo estoy por acá compartiendo mi link allí. Permítame, yo sigo compartiendo por acá. Ya sabes, es importante compartirlo, ¿no? Es importante, es importante, es importante compartir por acá links. A ver, por acá. Voy a entrar de nuevo. Eso es. A ver que ya me salga por acá todo esto. Lo comparto también en mi otra red social. Eso es. Y listo, ya estoy publicando por acá por todo lado estos links, ¿no? Así que bueno, también una noche de final de fútbol en, 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 en nuestro fútbol colombiano, ¿no? Está por allá Santa Fe, Medellín. Bueno, un abrazo a todos los que son juiciosos por ahí también con ese deporte, que les gusta muchísimo ese deporte. Deseando como siempre que gane el mejor, que haya tranquilidad en todo, ¿no? Bueno, yo saludo por aquí. Entonces, Vivi Vivas, más que saludada esta noche. Un abrazo para Vivi, para Lady, por supuesto para Johncito. Espero verlos pronto, mi Johncito. Muy pronto, ya espero verlos. Doña Rosita, un abrazo para Doña Rosita. Zuli González, un abrazo para Zuli. Nora Villalobos, un abrazo para Nora. Helen Amaya, también está por acá. Nuestra amada Helen. Un abrazo para ella, para Nati, por allá para toda la familia, un abrazo. Y a todos los que ya están llegando, ¿no? Bueno, por acá Lady nos escribe Millo. Sí, no, mi corazón es azul, Lady. Claro que les confieso que hice un acuerdo con mis hijos, que ellos me dijeron, cuando juegue Santa Fe lo apoyamos porque es de Bogotá. Entonces, bueno, está bien. Ya sabe, no le voy a decir no a ese par de caritas ahí mirándome. Pero bueno, Dios mío. Bueno, entonces empezamos con nuestro nuevo episodio esta noche, episodio número 13, y hemos ya compartido muchísimas cosas, ¿no? Hemos compartido acerca de el poder de la Biblia, ¿no? En cuanto a que, pues la Biblia que usted y yo tenemos es real, es un libro poderosísimo y tiene que ser así porque pues es la misma palabra de Dios, ¿no? Pero si nos remontamos, pues hemos estado compartiendo como hay tantos argumentos que nos permiten inferir, pues que definitivamente Dios existe, que no es un cuento, que no es una historia por ahí, pues inventada por quién sabe quién, sino no, efectivamente Dios existe, Dios es real, Dios existe. Y nos dejó de una manera milagrosa, pues un libro
maravilloso, un libro estupendo, y ese libro se llama la Biblia. Entonces, pues, basados en eso, podemos saber que todo lo que ese libro dice, pues es la verdad, ¿no? Así que un libro maravilloso, un libro estupendo. Y bueno, en esta noche quiero compartir y quiero darte unos datos para culminar ya esta noche, para ya cerrar un tema y ya en nuestro próximo episodio de Línea de Tiempo, que ya será el episodio 14, empezar a abordar unas cosas interesantísimas, empezando desde el Génesis. Así que si usted quiere conocer más acerca de la Biblia, quiere conocer más acerca del Génesis, quiere conocer tantas cosas, pues no se puede perder estos episodios, ¿no? Así que bueno, un abrazo para Gabo Arbeláez, que ya está con nosotros. Un abrazo para don Dionisio. Está con nosotros don Dionisio también. Bueno, muchas gracias, don Dionisio. Entonces, bueno, algunas cosas que la Biblia sabía desde muchísimo tiempo atrás. Cosas que aún en pleno siglo XXI se han venido descubriendo, pero que cuando tú y yo nos detenemos a leer la Biblia, pues la Biblia ya la sabía, ya conocía la Biblia con antelación todas las cosas. ¿Y por qué los conocía? Pues porque nada más y nada menos fue inspirada por Dios. Entonces, eh, al entender eso, pues sabemos que todo lo que está escrito en ella definitivamente es la verdad. Y en esta noche quiero darte algunos datos de lo que la Biblia ya sabía, que pues el mundo sigue asombrándose, sigue descubriendo hasta el día de hoy y ya lo sabía la Biblia, ya sabía algunas cosas que te voy a contar esta noche. Y esto solamente nos va a seguir afianzando la fe, la credibilidad que tenemos en este libro maravilloso llamado Biblia. Así que bueno, por acá un abrazo para el pastor Rodolfo y la familia. Dianita Ramírez, hola mi Dianita. ¿Dónde anda mi Dianita? Está todavía por allá por Girardot, en vacaciones. Bueno, no sé dónde andará la hermana Diana. Un abrazo para mi Dianita. Creo que está todavía por allá mi Dianita, ¿no? No sé si estará lloviendo mucho por allá, Dianita. Dios mío, por acá en Bogotá sí. Qué cosa tan impresionante esa llovedera, ¿no? Wow, una locura, Dios santo. Pero bueno, entremos en el tema mientras Dianita nos va contando ahí cómo está el clima por allá, ¿verdad? Muy bien, datos interesantísimos que la Biblia nos da y hoy te voy a resaltar algunos. Como siempre, creo mi top allí en ese, en ese combate, en esa competición de cuál queda de primeras. Y bueno, acá simplemente te creé mi top de datos interesantísimos de la Biblia, que la Biblia le ha aportado a la humanidad desde hace siglos y que hasta ahora se han venido descubriendo, ¿no? Bueno, un abrazo para Patti Cortés, un abrazo para mi Adri Rojas, mi Dianita, si nos confirma, está también. En Melgar llueve también, ¿no, mi Adri? Wow. Gloria a Dios a estas amadas hermanas y líderes siervas. Gloria a Dios. Bueno, entonces, primer dato que te quiero dar en esta noche de la Biblia. No sin antes saludar a Freddy Vanegas, a John Freddy Vanegas. Un abrazo para él también en esta noche. Muy bien. El primer dato que la Biblia le otorgó a la humanidad y que aunque hoy en día todos lo sabemos, pues durante muchos siglos fue un punto de discusión amplio, ¿no? Y el primer dato es, voy a anotarlo por acá, el hombre, permítame que no estoy anotando nada, ahora sí, muy bien, el hombre y la mujer
poseen simientes de la vida humana. Hombre y mujer poseen las simientes de la vida humana. Bueno, hoy en día, de hecho, si tú le preguntas a niños de primaria, que ya están un poco grandecitos, pues estos niños de primaria te pueden explicar cómo funciona la reproducción en el ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es algo que se enseña, es algo que se entiende, pues que el hombre aporta los espermatozoides, la mujer los óvulos, y allí entonces ocurre toda esta obra milagrosa que solo Dios puede ordenarla, dirigirla, hacerla, y empieza a crecer un bebé en la barriguita de esa mujer, ¿verdad? Bueno, aún los niños hoy pueden entender esto, ¿cierto? Pero durante miles de años, permítame darle este dato, durante miles de años esto no fue tan claro para la humanidad. Hubo una época, por ejemplo, en la que se pensaba que el vapor que emitía el semen, de alguna manera, estimulaba a las mujeres a hacer bebés. Es decir, durante algún tiempo se pensó que era el vapor del semen. Bueno, por supuesto, pues no tenían las mismas herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, solo podían especular muchas cosas. Otros durante pasó el tiempo y empezaron a creer entonces que eran los hombres, los varones, quienes fabricaban a los niños. Es decir, se pensaba que dentro del espermatozoide había un bebé pequeñito, un bebé chiquitico. ¿M? Y que ese bebé simplemente era depositado en el cuerpo de la mujer para que fuese allí creciendo, ¿no? Bueno, después, en ese punto, pues se creía que solo los hombres tenían la simiente de la vida. Es más, un filósofo griego llamado Demócrito llegó a sugerir que aun si el semen de un hombre se depositaba en barro, como en una vasija de barro, podrían surgir bebés. Bueno, unas cosas que se creían en tiempos anteriores, pero que desde el principio la Biblia había sido clara para evitar tanta locura y tantas eh, supersticiones, ¿no? Que a veces la humanidad se crea. Bueno, y es que el ser humano es dado a tanta superstición, ¿no le parece? Dios santo. Aprovecho para saludar a Elodia en esta noche. Un abrazo para Elodia. Y ya sabe, por favor, comparta en sus redes sociales este buen tiempo también. Allí. Es más, si no se ha suscrito a mi canal, un buen tiempo para que usted pueda suscribirse a este canal. Pero bueno, retomando entonces, la Biblia en Génesis 3:15 había dicho lo siguiente, nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, desde el principio de los tiempos, ya la Biblia nos estaba diciendo, mira, tanto el hombre como la mujer tienen un aporte en la reproducción del ser humano. No fue sino cuando un naturalista holandés observó por primera vez los espermatozoides en el microscopio, que ya empezaron a tener un poco más de claridad en las cosas y empezaron por ahí como a formular unos puntos un poco menos supersticiosos, ¿no? Como este filósofo que le cuento, Demócrito. Em, pero tantas cosas que se pudieron haber evitado simplemente con leer la palabra.
leer la Biblia, porque la Biblia ya lo sabía. La Biblia siglos atrás ya había mencionado que la mujer y el hombre son portadores de vida y ambos aportan a ese desarrollo en el ser humano. ¡Wow! Entonces, datos que hoy en día, por ejemplo, este dato en primer lugar, pues no tiene para nosotros mucha relevancia tal vez o mucha ciencia detrás de todo esto, pero créame que durante miles de años la humanidad se rompió la cabeza tratando de averiguar quiénes eran los portadores de vida, si solo el hombre o solo la mujer. Y bueno, la Biblia ya nos había dicho con siglos de anterioridad, los dos aportan a la vida. Ahora, bueno, yo no sé, por ejemplo, hay muchas cosas locas, ¿no? Que personas creen y pues no sé cómo sería esta prueba de este filósofo griego, no sé, poniendo semen allí en una olla de barro, no, para que surjan bebés. Bueno, no sé cómo sería esto, ¿verdad? Pero bueno, supongo que hay muchos que se lo creyeron. eh, no creo que hoy en día alguien se lo crea. Bueno, sin embargo, todavía hoy en día hay personas que creen que la Tierra es plana, ¿no? Dios mío. Pero bueno, cosas que por ahí surgen, ¿no? En esta vida. Muy bien, primer dato entonces. En segundo lugar, segundo dato que le voy a dar en esta noche, que la Biblia ya lo sabía, que la ciencia se ha encargado de descubrir los estudios, todo el asunto, pero la Biblia ya sabía acerca de esto, ¿no? Ya sabe, si usted tiene por ahí por comentar, si usted tiene cosas por ahí por añadir, bienvenidas sean, ¿no? Todas esas cosas que tenga allí por a comentar, por compartir, bienvenido sea. Muy bien, segundo dato que le doy en esta noche. La vida del ser humano está en la sangre. Voy a anotarlo por acá. La vida del ser humano está en la sangre. Bueno, esto ya la Biblia lo sabía. Tú puedes encontrar esto en Levítico capítulo 17, verso 11 al 14. Levítico 17, verso 11 al 14. Básicamente nos dice que la vida del hombre está en la sangre. Hoy en día, con pues toda la tecnología que tenemos, se ha llegado a conclusiones interesantísimas. Por ejemplo, se sabe que los glóbulos rojos en la sangre eh, son los que transportan oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? Y mmm, esos glóbulos rojos, desde los pulmones hasta las células, se encargan de retirar dióxido de carbono que sea perjudicial para el cuerpo. Ese transporte dentro de la sangre del oxígeno que ocurre por estos glóbulos rojos, pues es vital para la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que sin oxígeno, pues el ser humano no puede vivir. Esto hace que todas las células de nuestro cuerpo, que son millones, puedan respirar continuamente y hacer posible la vida en el ser humano. Esto no se descubrió sino hasta el siglo XIX. ¿Cómo era posible o cómo fue posible que se descubriese que la vida del hombre está en la sangre hasta el siglo XIX? Bueno, a través de todos los estudios, de todos los avances, de todo lo que la ciencia iba creciendo, pero ya la Biblia, con siglos de anterioridad, por lo menos a través de Moisés, le había revelado a toda la humanidad
que la vida del hombre depende de la sangre. Estupendo saber que pues Dios es el que ha inspirado todo y usted y yo es el que tenemos eh, la bendición de tener esa Biblia, la bendición de poder tener esa palabra y la bendición de saber que la Biblia que tenemos es algo real. Bueno, y aprovecho para saludar a Mechitas. Un abrazo para Mechitas. Bienvenida a la Mechitas también. Y aquí hay una pregunta interesantísima. Helen nos pregunta por acá, ¿por qué en unas creencias diferentes está prohibido donar o recibir sangre de otra persona? Bueno, esto es más que todo popularizado por personas en un sistema de pensamiento llamado testigos de Jehová, ¿m? Donde básicamente ocurre eso, que es prohibido el donar sangre y prohibido recibir en algún momento una transfusión de sangre. De hecho, en algún momento de la historia por allá en los Estados Unidos, eso fue un motivo judicial bastante fuerte, porque entonces padres que tenían esa creencia no permitían, en los casos que ocurrían accidentes, no permitían que a sus hijos les hicieran una transfusión de sangre que era necesario para que salvara su vida, y pues en ese caso se morían. Y bueno, esto fue un revuelo, fue, mejor dicho, una cosa impresionante, allí todo el asunto, bajo las leyes, bueno, bajo todo esto, ¿no? Y básicamente lo prohíben, ¿por qué? Precisamente por lo que estamos compartiendo. Ellos dicen, mire, la sangre es la vida del ser humano. Entonces esa vida no se debe compartir en el cuerpo de otro ser humano. Casi que le dan un poco de misticismo al asunto, ¿no? De que tu vida quedaría también impregnada, ¿no? En la sangre o en la vida de otra persona. Pero cuando nosotros vemos bajo la luz de la palabra y bajo un pilar fundamental de lo que nosotros creemos, que es la sangre de Jesús, pues quiero que pienses que Jesús dio su sangre para que usted y yo tengamos vida. Entonces, desde el principio, ahí ya podemos entender, ok, esto es una prohibición que viene de hombres y no viene de Dios, porque Jesús fue el que me dio su sangre. Jesús fue el que dio su vida por mí. Ahora su vida está en mí, dice la Biblia. Eh, y en este caso, cuando nosotros vemos que el donar sangre puede salvar una vida, ¿usted cree que Dios no quiere salvar vidas? Es más, nosotros siempre bendecimos a los médicos. Los médicos siempre son instrumentos divinos. Lo creo con todo mi corazón. Ellos combaten la enfermedad. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pues prohibiciones humanas como estas, lo único que hacen es poner problema en el ser humano. No generan más. No hacen más por el bienestar del ser humano, sino solo generan es prohibiciones que no sirven para absolutamente nada. Entonces, tranquilo, si en algún momento usted necesita donar sangre para alguno de sus familiares, hágalo con toda tranquilidad. Si en algún momento necesita recibir allí eh, una transfusión a base de una de estas donaciones, hágalo también con toda tranquilidad. El punto es, son prohibiciones que vienen de los hombres, pero nada tienen que ver con prohibiciones que vengan de parte de Dios. Bueno, un abrazo para doña Nubia, bienvenida mi doña Nubia.
Nos dice don Dionisio, la sangre se produce en la médula ósea. Muchas gracias, don Dionisio. Bueno, entonces, la vida del hombre literal está en la sangre. Ahora, espiritualmente sabemos que está también en la sangre, ¿no? ¿Y en la sangre de quién? Pues en la sangre de Jesús. Ahora usted y yo tenemos vida por la poderosa sangre de Cristo en nosotros. Y literalmente, pues la vida del ser humano se encuentra en la sangre. Y ya hemos visto cosas como estas de un porqué, ¿no? Muy bien, tercer dato que le voy a dar, que le mencionaba en algún programa. En alguno de nuestros episodios se lo mencioné, pero voy a volvérselo a mencionar. Y es referente a una costumbre eh, dentro del pueblo judío, pero que no solo era eh, del pueblo judío, era de muchos pueblos que rodeaban en ese momento a Israel y en este caso que rodeaban a donde se desarrolló la vida de Abraham. Y estamos hablando de la circuncisión. Muy bien, nos dice la Biblia que Dios les ordenó y les dijo, ustedes van a circuncidar a sus hijos varones cuando esos hijos varones tengan 8 días de nacido. ¿Esto en dónde lo encuentra usted? En Génesis 17, en el verso 10. Ahí usted lo puede encontrar. Génesis 17, verso 10 al 12. Usted encuentra que Dios dijo, Abraham, parte del pacto será la circuncisión. Y esa circuncisión, me hace el favor, la va a realizar al niño varón a los 8 días de nacido. Bueno, es bastante llamativo porque los pueblos que rodeaban a Abraham tenían esta costumbre también, pero ellos lo hacían ya en adultos, jóvenes o máximo adolescentes, pero no practicaban la circuncisión en bebés. No era una práctica para ellos. Por lo tanto, cuando Dios le dijo esto a Abraham, pues yo creo que él quedó pensando en eso. Pero sin embargo hizo caso. Cuando sabemos que, aunque no entendamos muchas cosas, necesitamos obedecer. Hacer caso es tan importante en la vida que hay cosas que uno no las entiende, pero la obediencia no necesita entender muchas cosas. La obediencia simplemente necesita ser ejecutada. Bueno, pasó el tiempo y ya necesitamos ubicarnos en el siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XX? Un premio Nobel, el doctor Henrik Dam, descubrió la vitamina K, que tiene que ver con la coagulación. Vitamina K, coagulación. Usted y yo sabemos lo que ocurre con la coagulación, ¿verdad? Sabemos que es la que ayuda a esa coagulación, y en este caso la vitamina K, ayuda a prevenir hemorragias. ¿Para qué? Pues para que esto pueda hacer esa coagulación eh, de una manera rápida, ocurre cerrando heridas, y esto puede suceder gracias a la vitamina K. De lo contrario, es imposible que esto suceda. Entonces, ¿qué pasó? Se descubrió que los niños recién nacidos tienen una deficiencia en la vitamina K. Todo niño recién nacido nace con una deficiencia en esa vitamina K, la que fomenta esa coagulación. Y entonces, ¿qué pasa? Va pasando en los días y resulta que en el día número 7, gracias a la acción de muchas cosas que ocurren en su cuerpecito, esa vitamina K
se desarrolla. Pero es en el día octavo cuando esa vitamina K llega al 100% de efectividad. En otras palabras, el único día en la vida de los hombres que esa vitamina está al 100% es el octavo día después del nacimiento. No está en otro punto de su vida al 100%. Está exactamente al día octavo de su nacimiento. Yo no creo que sea casual que preciso Dios les haya dicho, tienen que circuncidar al niño en el día octavo. ¿Por qué? Porque pues obviamente eso le iba a causar hemorragia, pero esa hemorragia, gracias a que esa vitamina está al 100%, pues es más efectivo que ocurra esa coagulación y pues evitar infecciones, evitar hemorragias que hubiesen sido peligrosas para causar la muerte de ese niño o de ese ser humano. Bueno, la Biblia ya lo sabía, porque resulta que el escritor de la Biblia ya sabía esto. ¿Y el escritor de la Biblia quién es? Pues a través de seres humanos, el Espíritu Santo, ¿no? Buenos datos que nos da la palabra de Dios. Don Dionisio nos escribe, en estos días estuve viendo un artículo donde se dice que están haciendo investigación para obtener sangre artificial, pero no se han logrado avances significativos. ¡Wow! Mire hasta dónde vamos. Dios mío, mire hasta dónde va el asunto. Dios santo. Tratando de buscar sangre allí. Dios mío. Bueno, cosas que busca el ser humano intentando ser Dios, ¿no? Dios mío. Muy bien. Patti nos escribe, nuestro Dios es un Dios absolutamente perfecto en todo lo que hace. Sí, señora. Perfecto. No hay otra palabra que, por lo menos en esta noche, lo pueda describir de otra manera, sino es perfecto. Muy bien. Siguiente dato interesantísimo que la Biblia ya lo sabía. Hablando de las mujeres específicamente, la cuarentena después del parto, ¿no? La cuarentena después del parto. Esto usted lo encuentra en Levítico capítulo 12, el verso 1 al 4. Bueno, ¿qué ocurre? Dios les ordenó a las mujeres, ahí usted lo va a leer, guardar esos 40 días después del parto, ¿no? Pasó el tiempo, empezó la ciencia a revisar varias cosas que ocurrían en el cuerpo de una mujer después de el parto y todo el tema, que todos sabemos, pues es un tema eh, que exige mucho al cuerpo, ¿no? Una mujer queda, Dios mío, trajinada, queda con el gozo de ver al bebé. Bueno, los hombres creo que jamás vamos a entender eso, por supuesto. Es imposible entender esas cosas. Pero pues sabemos que el cuerpo de la mujer queda bastante trajinado, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y descubrieron que en exactamente 40 días, como lo había dicho la Biblia, tiempo atrás, siglos atrás, en exactamente 40 días, el aparato genital femenino vuelve al estado anterior al embarazo. En otras palabras, el cuerpo de una mujer tarda 40 días en que todos sus genitales vuelvan exactamente a la forma que tenía antes del embarazo. Y es que, pues por supuesto, Dios lo sabe, ¿no? Dios sabe absolutamente todo.
Dios sabía que esos 40 días eran em, un tiempo delicado para la mujer. Y por eso fue claro en ordenarlo. Fue claro en ordenar 40 días. Así como en el ejemplo anterior fue claro en ordenar en el día 8, pues también acá fue claro en ordenar 40 días. Pero acá, solo siglos después, la ciencia se ha encargado de corroborar un porqué. Bueno, Dios ya sabía todo esto. Dios tiene el conocimiento pleno de absolutamente todas las cosas. Y usted y yo simplemente nos asombramos de todo lo que la Biblia ya ha dicho para usted y para mí. Bueno, Adri nos escribe por acá. En China crearon un útero artificial. ¡Wow! Bueno, si alcanzamos a llegar a ese episodio, eh, no sé cómo se titulará, pero tendremos que revisar el 666, el famoso 666, por allá escrito por el apóstol Juan en Apocalipsis. Pues vamos a ver que el 666 significa la cumbre del ser humano sin Dios. Recuerda que el número 6 es el número del hombre, bajo la Biblia, es el número que representa al ser humano, a la humanidad. Y al haber 3 6, está representando esa divinidad. Recuerda, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces está representando ese 666, la cima del hombre sin Dios. La cima del ser humano en su conocimiento, en su tecnología, en su capacidad, en todo. Por supuesto, un periodo en el que la humanidad estará fomentada por el anticristo y estará deslumbrada por todas las maravillas que hace el falso profeta y bueno, un montón de cosas. Pero el 666 es eso, ¿no? La cumbre en todos los aspectos del ser humano sin Dios. El ser humano en su cumbre moral, bajo lo que el ser humano piensa que es la moralidad correcta, ¿no? Que va en contra de la Biblia, entre otras cosas. Por eso es que la moral de un cristiano no cambia, entre otras cosas, ¿no? La moral de un cristiano no cambia acorde al tiempo, acorde a la época. No, no, no. La moral de un cristiano permanece inamovible porque está fundamentada en la Biblia, ¿verdad? Y bueno, cosas como estas que nos cuenta Adriana, que nos cuenta don Dionisio, pues nos están hablando de la búsqueda del ser humano de intentar ser Dios, ¿no? Wow. Muy bien, muchas gracias por esos datos, amados hermanos. Muy bien. ¿Qué otra cosa sabía la Biblia? Ya, y nos había dicho la Biblia, mire, hagan esto, hagan esto. Muy bien, algo que usted y yo, pues definitivamente tendríamos que estar haciendo con frecuencia y hoy entendemos muchas cosas, pero que para siglos anteriores pues no era tan relevante en muchos aspectos. Pero básicamente el lavado de manos. Sí, señor, el lavado de manos. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? En Levítico 15. Y es que mm, la costumbre hebrea de lavarse las manos, los pies con frecuencia en agua, pues se fundamenta en la Biblia. Y ellos tenían propósito en cada cosa que realizaban. En cada cosa que hacían, pues tenían un propósito. Entonces se lavaban las manos a la hora de comer o a la hora de algún rito religioso, todo el asunto. Pero ellos en esa época no tenían ni idea de los microbios. De hecho, esto se vino a descubrir siglos después em, y se vino a descubrir aún con experimentos, con cosas que pues habían pequeños microbios, habían pequeños seres que nuestros ojos no veían, pero que estaban en todo lo que tocábamos y que eso afectaba el cuerpo al punto de enfermarlo. Bueno, por supuesto Dios lo sabe y a Él no lo toma nada por sorpresa.
Pero en esa época, ¿qué se iban a imaginar que existían microbios que con un simple lavado disminuían dramáticamente la tasa de infecciones, de muertes, de, bueno, tantas cosas que aún hoy en día suceden, ¿no? Entonces, eh, Dios ya lo sabía, Dios ya sabía y por eso les ordenaba, mire, ustedes tienen que ser limpios, tienen que procurar lavarse, tienen que procurar limpiarse. Bueno, aún hoy en día parece que a muchos personajes hay que mencionarles eso, ¿no? Lávese, cuídese, en fin, tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, hay que cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, ¿no? Pero entonces el punto es, mm, Dios ya sabía de estos pequeños microbios, que la humanidad se enteró muchísimo después, y por ende, Dios ya estaba ordenando a la humanidad, en este caso a su pueblo, sean limpios, cuídense. Así que entre otras cosas, pues bueno, tenemos que usar la sabiduría que Dios nos ha dado para cuidar todo nuestro cuerpo, ¿no? Espíritu, alma, cuerpo, hay que cuidarlo. Muy bien, siguiente dato, que tal vez usted lo ha escuchado mucho y hoy lo voy a corroborar. La Biblia ya había mencionado que la Tierra es redonda y aparte de todo, que flota en el espacio. Muy bien, como le mencionaba minutos atrás, pues aún hay personas que piensan que la Tierra es plana, ¿no? Bueno, pese a tantos descubrimientos, a tantas evidencias, hay personas que se niegan a ver una realidad. Pero bueno, el punto es, mm, el libro de Job dice, esto tú lo encuentras en Job capítulo 26, el verso 7, nos dice, Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. ¡Guau! Otra vez se lo leo. Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. ¿Cómo sabía Job, cuando se cree que Job fue contemporáneo mínimo con Abraham? ¿Cómo sabía Job que la tierra flotaba en el espacio sobre la nada? ¿Cómo sabía Job esto? ¿Cómo pudo enterarse él de esto? Es más, en una época en donde eh, era común creer pues que la tierra era plana y habían muchas posibilidades, formulaban muchas cosas, por ejemplo, que la tierra era plana y se sostenía en pilares. Llegaron a decir que elefantes gigantes sostenían la tierra o tortugas inmensas que nadaban sobre los océanos sostenían la tierra. Bueno, Dios ya en su palabra estaba diciendo, mire, eh, la tierra flota sobre la nada, ¿no? Y, por ejemplo, los antiguos babilonios pensaban que la tierra era como una tabla gigante que flotaba en el mar, ¿no? Los hinduistas también creían que la tierra era plana, pero que descansaba sobre cuatro elefantes y que a la vez esos elefantes descansaban sobre una tortuga que nadaba en el agua. Bueno, era la concepción de la época, ¿no? Dios mío. Mientras que, por ejemplo, los chinos, los egipcios, la tierra era plana y rectangular y reposaba directamente sobre las aguas. Y se sostenía sobre cuatro montañas situadas en las esquinas. El filósofo Tales de Mileto también aseguraba que la tierra era plana. Pero cuando la Biblia empezó a revelar las verdades, pues siglos después muchos se quedaron asombrados. Cuando ya se demostró que la tierra era plana,
cuando ya era redonda, perdón. Si no va a creer que yo soy de los que creo en la Tierra plana, ¿no? Por favor. Pero descubren que la Tierra es redonda, descubren también que la Tierra flota sobre la nada, ¿verdad? Que la Tierra es un círculo, pues se queda más asombrado. Hay otro verso por allá en Isaías 40:22, donde nos dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, o sobre la circunferencia de la tierra, ¿no? Pero bueno, el punto es, la Biblia ya nos había dicho esto, ¿no? Interesante. Por ejemplo, Zuli nos dice, sí señora, en la mitología griega, Atlas, uno de esos titanes, era el que sostenía la tierra. Wow. Bueno, tantas ideas, ¿no? Tantas cosas. Pero el punto es, la Biblia ya sabía todo esto. La Biblia ya tenía conocimiento de todo esto y ya nos estaba diciendo, hay un escritor maravilloso que ya escribió las verdades. Y que solo son datos que con el tiempo la ciencia ha tenido que ir corroborando. Bueno, datos interesantes. Si le doy el último en esta noche, para ir ya finalizando nuestro episodio número 13 de Línea de Tiempo. La Biblia ya nos había dicho que el interior de ella, el interior de la tierra, es fuego. La Biblia ya nos había dicho que el interior de la tierra es fuego. ¡Guau! ¿Dónde lo encontramos? Job 28:5. Encontramos como la Biblia nos dice que la tierra, su interior es fuego. Bueno, necesitamos conocer y entender que de la superficie de la tierra hacia abajo, la temperatura aumenta 1 grado cada 30 metros. O sea que cuando avanzamos kilómetros, pues esos grados son impresionantes. A tal punto que a 75 kilómetros de profundidad, la materia está derretida y fluye. Y ese es el centro de la Tierra, materia derretida, debido a esos grados tan impresionantes. Y la Biblia ya nos había dicho eso. Bueno, de hecho, en otras partes, aún Jesús mismo nos dice pues que Él va a estar en el centro de la tierra y asemejan el centro de la tierra con el infierno. Pero, Job, ¿cómo podía saber esto? Era imposible que Job pudiese haber sabido esto sin, sin, sin tener todo este conocimiento que hoy en día tenemos, cada uno de nosotros. Gracias a la ciencia y gracias a que, pues en efecto, han pasado siglos y pues los instrumentos han venido desarrollándose. Entonces, pues son cosas que en definitiva podemos entender que solo Dios puede revelar, solo Dios puede traer a nuestras vidas entendimiento, solo Dios puede traer revelación a cada uno de nosotros. Y bueno, datos que por lo menos ya la Biblia tenía, ya la Biblia sabía, y que siempre esa bendita palabra de Dios nos va a seguir dejando más y más y más asombrados. Así que bueno, con esto creo que ya estamos llegando hacia el final
de nuestro episodio en esta noche, línea de tiempo. Y bueno, tenemos por aquí también Marlon Cortés. Un abrazo por allá para Marlon. Nos dice, ojo, Job es un libro metafórico. Hasta los judíos saben que Job no es un libro de testimonio real. Bueno, mi estimado Marlon, diferimos en ese punto, ¿no? Em, de hecho, para muchos de la cultura judía, estiman a Job como un personaje real. Obviamente, diversas interpretaciones, desde puntos teológicos allí, dependiendo líneas teológicas en muchos aspectos. Pero bueno, diferimos en ese punto, mi estimado Marlon. Y por supuesto, gracias allí por tus comentarios, ¿no? Aquí por acá Leo también nos dice, los sumerios creo, nos habían dicho ya cosas y son antes de Job. No, ahí también diferimos en datos cronológicos. Em, Porque es más, aún nadie sabe al día de hoy en qué etapa y en qué periodo existió Job. Lo que se cree, lo que se cree es que fue contemporáneo con Abraham. Bueno, es como la creencia más posible en el asunto, ¿no? Pero bueno, varias cosas allí. Pati Cortés nos dice, no me dejes en visto. ¿Cuál verso, Pati? Ah, que la tierra flota. Muy bien, eso tú lo puedes encontrar precisamente en el libro de Job, el capítulo 26, el verso número 7. Job 26, 7, mi Pati. Ahí tú lo puedes encontrar. Así que bueno, datos interesantísimos en esta noche para seguir corroborando grandes verdades, grandes cosas que nos muestra la palabra de Dios. Bueno, por acá nos escribe Doña Nubia. Ya todo está escrito. Solo tenemos que creer y querer aplicar la palabra de mi Padre Celestial en el diario vivir. Así es. Así es. Necesitamos creer, vivir esa palabra. Así que bueno, un abrazo para todos en esta noche. Nos vemos en un nuevo episodio de Línea de Tiempo el próximo martes. Sé que vamos a tener también buenos tiempos. Vamos a empezar Génesis 1, por fin, ¿no? Ay, Dios mío. Llevamos un montón de tiempo y vamos a empezar Génesis capítulo 1. Así que bueno, un abrazo para todos. Esperamos vernos, si el Señor no ha regresado, en un nuevo episodio de Línea de Tiempo el próximo martes. Y un abrazo para todos. Muchas bendiciones por allá.